Ok, perdóname, gracias. Pues mira, dentro de algunas de las recomendaciones, como bien se mencionó al principio, tenemos sobre 57 recomendaciones de cómo podríamos atender el problema de los recursos hídricos en Puerto Rico en el contexto de cambio climático, ¿verdad? Y uno de ellos es el manejo del recurso agua. Para el manejo del recurso agua hay que considerar que nosotros, el ser humano, es hiperconsumidor del recurso. Nosotros sobreutilizamos la cantidad de agua, sobre todo en Puerto Rico, ¿verdad? La gran cantidad de agua disponible en Puerto Rico la utilizamos para uso doméstico, y eso es una gran realidad, ¿verdad? Versus que en otros países lo utilizan para el sector agrícola. Así que nosotros tenemos que buscar la manera en cómo podemos armonizar la disponibilidad de recursos hídricos, que cada vez va a ser más limitado de acuerdo a las proyecciones de cambio climático, si nosotros queremos atender el problema de seguridad alimentaria, ¿verdad? Eso es un problema muy importante en Puerto Rico, donde nosotros importamos sobre el 90% de nuestros alimentos y buscamos la manera, y a través del Departamento de Agricultura, San Escuchado y muchas otras organizaciones, de tratar de buscar la manera de que nosotros podamos aumentar ese sector agrícola, esa producción agrícola en Puerto Rico. Pero para nosotros aumentar el sector agrícola necesitamos armonizar el uso del recurso agua y distribuirlo de manera equitativa entre los diferentes sectores, porque esto genera competencia, y como bien mencionaba nuestro colega Méndez Tejeda, en el sur de Puerto Rico eso ya está ocurriendo, ¿verdad? ¿Hacia quién nosotros distribuimos el agua? ¿Hacia los residentes, hacia consumo doméstico, o hacia los agricultores o a las industrias? Por lo tanto, es extremadamente importante, ¿verdad? Un segundo punto que nosotros entendemos también que se debería fomentar en Puerto Rico es crear estas alianzas hidrográficas. Es decir, las cuencas hidrográficas son aquellas áreas superficiales con las cuales discurren todas las aguas superficiales y drenan de manera natural, ¿verdad? Cumplen un papel importantísimo como fuente de alimento para los ambientes acuáticos de agua dulce, para los ambientes acuáticos costeros, proveen arena, sedimento, proveen un sinnúmero de nutrientes, proveen agua, energía, porque tenemos hidroeléctrica, recreación y transporte, ¿verdad? Pero todas estas cuencas hidrográficas están compuestas por diferentes municipios, y cada uno de estos municipios trabaja no trabajan al unísono, sino que cada cual tiene la competencia de ordenar su territorio y decidir aquellos que son autónomos. Y eso crea diferencias en cómo nosotros estamos manejando las cuencas hidrográficas. Aunque existe un plan de agua y existe un plan de manejo de cuencas hidrográficas, no necesariamente estamos atendiéndolo de manera unísono, considerando cuántos municipios son los que se encuentran en la cuenca hidrográfica del Río Grande de Loíza. Existe armonía, tenemos las mismas metas, cumplimos con los mismos objetivos, ¿verdad? Y eso es extremadamente importante. La responsabilidad del manejo del agua no solamente recae sobre recursos naturales o acueductos, son sobre 15 agencias en Puerto Rico, y si añadimos la ordenación territorial, le añadimos que cada municipio autónomo y la Junta de Planificación también tiene control sobre el recurso agua, porque de alguna manera u otra cualquier impacto y transformación sobre el paisaje va a estar alterando los sedimentos que muchas ya otras organizaciones y agencias han identificado que genera erosión y colmatan nuestros embalses, lo cual limita la capacidad que tienen para almacenar agua, ¿verdad? Y eso lo hemos visto frecuentemente. Así que armonizar ese uso es extremadamente importante. Una de las recomendaciones también que se utiliza es aumentar los principios de resiliencia. Los principios de resiliencia nos dicen que tenemos que ser redundantes, diversos y cubrir en el área, en el territorio, ¿verdad? Y para eso pues también se está sugiriendo que cómo nosotros podemos diversificar las fuentes a través de las cosechas de agua de lluvia. Es un ejemplo, no es el único, ¿verdad? Pero es lo que comentaba nuestro colega, el Méndez Tejeda. A través de los sistemas de cosecha de agua de lluvia, nosotros estamos diversificando la fuente de cosecha de agua y pudiéndole dar la oportunidad a que tanto residencias como escuelas, como industrias, centros comerciales puedan tener su disponibilidad de recursos de agua en aquellos momentos en los cuales los embalses no tengan capacidad para hacerlo, ¿verdad? Y esto, tengamos ejemplo, las Islas Vírgenes Americanas, que tanto sufren también de sequía, que no tienen embalses, que principalmente se recargan, utilizan agua de las aguas subterráneas. El 96% de los residentes en esas islas se suplen principalmente de las cosechas de agua de lluvia. No es la panacea, tiene sus problemas, claro que sí, no todo es perfecto, pero es una manera de diversificar las fuentes y tratar de manejar los problemas de la sequía. De igual manera, ayuda contra la inundación, porque si cada centro comercial, escuela, parking
o áreas residenciales tuviesen su sistema de cosecha de agua de lluvia, esos aguas de lluvia que tú mantienes capturado y no estás descargando hacia las calles, en áreas urbanas sobre todo. Pensemos en las inundaciones urbanas, ¿verdad? Y por último, con esto termino para dejarle el paso a nuestra compañera Ada Monzón, el control de inundaciones. El control de inundaciones, y ustedes se preguntarán, wow, ¿cómo se conecta y se vincula el control de inundaciones con el manejo del agua? Es extremadamente importante. Estos controles de inundaciones que nosotros estamos experimentando hoy en día son diseños que se han ideado en la época de los años 60, 70, ¿verdad? Son diseños que están construidos con el pensar de que el agua en las zonas urbanas es un problema. Por lo tanto, si yo tengo un problema, yo tengo que sacar el agua lo más rápido posible del sistema. Pero ¿qué ocurre? En un momento en el cual estamos en escasez de agua, en el que toda cantidad de agua que cae es preciada, nosotros tenemos que buscar la manera de que toda la cantidad de agua que incluso caiga en zonas urbanas, podamos capturarla, podamos reutilizarla, podamos potabilizarla, podamos rentabilizarla. Y eso se llaman Smart Cities. En Europa lo están fomentando mucho también, de cómo las aguas urbanas pueden ser utilizadas para eso. Nuestros controles de inundaciones, incluyendo canalizaciones de ríos, no deben ser controles que se hayan diseñado en los años 60 y 70, en los cuales sean proveer más concreto, que lo que hacen es sacar el agua del sistema lo más rápido posible. Todo lo contrario, tenemos que armonizar el terreno para diseñar con Nature-Based Solutions y que nos permitan integrar el agua dentro de nuestro diario vivir. De nuevo, con el concepto de los Smart Cities, cómo nosotros podemos diseñar las áreas urbanas para que este control de inundaciones pueda ayudarnos a nosotros también a reducir las inundaciones para utilizar agua en un momento en el cual el cambio climático nos está poniendo un reto de que va a haber menos cantidad de agua disponible para Puerto Rico, ¿verdad? Así que con esto ya le paso los comentarios a Ada Monzón. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Hoy es el Día de la Meteorología Mundial, así que me imagino que aquí mis compañeros posiblemente ya lo mencionaron antes que yo llegara, pero estamos contentos porque el tema principal de la Organización Meteorológica Mundial para el día de hoy es precisamente la acción temprana y avisos tempranos ante el cambio climático. El cambio climático se convierte en el centro de la discusión planetaria y no hay tema más importante ahora mismo en el planeta que no sea lo que puede ser el impacto del cambio climático. Así que yo quiero que entiendan la relevancia y la importancia de lo que esto significa y sobre todo estos cursos de acción en temas del agua. Nosotros entendemos que hay muchas oportunidades actualmente para poder trabajar con este tema y todo se refiere ciertamente a la educación y sobre todo a la percepción del problema del agua y cómo cada cual, aquí cada uno de nosotros, trabaja con esa situación en su vida. Todo esto redunda en nuestros estilos de vida, realmente, porque en la medida en que nosotros utilizamos el recurso más preciado de la tierra, es la forma en que nosotros vamos a atender el impacto del cambio climático en la disponibilidad, en la potabilidad del agua. Nosotros entendemos que hay que desarrollar campañas educativas que vayan dirigidas al buen uso del agua, alternativas de purificación y a la conservación del agua. Recuerden que aquí estamos hablando de que el periodo de precipitación puede verse afectado a consecuencia del cambio climático y los estudios demuestran que pudiéramos perder entre un 20 hasta un 40 o 50% de la precipitación en Puerto Rico a consecuencia del cambio climático en los próximos años. Eso es una reducción significativa y sobre todo en los sistemas de groundwater, ¿verdad? Los sistemas que nosotros no vemos porque están debajo de nosotros, pero es lo que asegura que nosotros podamos tener agua en nuestra casa. Mantener en todos los medios de comunicación las campañas educativas sobre el uso racional de agua. Esto también incluye cómo consumir el agua responsablemente, cuáles son esas nuevas tecnologías que existen para poder hacer el mejor uso del recurso de agua, cuáles son esos nuevos modelos de negocio que podemos establecer en las industrias de Puerto Rico para poder hacer también buen uso del agua. Si hay un sistema de captación como son las cosechas de lluvia que acaba de mencionar ahora mismo Pablo, entre otros, así que todo esto redunda en cómo nosotros vamos a educar y cómo nosotros vamos a permitir que el agua sea el tema más relevante y que como el ciudadano común entienda que esto es relevante para él o para ella.
Y en ese sentido, pues nosotros recomendamos aumentar esa participación ciudadana en los procesos de manejo y planificación, y especialmente fomentar la integración de los sectores de conservación y ciertamente desarrollar una cultura de agua en nuestra sociedad. Esto implica también leyes, reglamentos, órdenes ejecutivas, especialmente en los temas de establecer esas mejoras de ahorro, calidad y de consumo eficiente, y sobre todo proteger esas áreas de captación de agua de lluvia en todo Puerto Rico, evitando sobre todo la pérdida de agua a través de la infraestructura de agua en Puerto Rico. Así que con eso llevamos a preguntas. Yo quisiera hablarles de ciertas recomendaciones que tienen que ver con el reuso de las aguas usadas domésticas e industriales y también protección de acuíferos. El comité está recomendando que la totalidad de las aguas usadas domésticas de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado se reusen. No estamos diciendo que se reusen como agua potable, pero sí para otros usos. Y si logramos eso, son 228 millones de galones diarios, equivalente más o menos a 2 veces y media lo que produce Carraízo diariamente, que tendríamos disponible para suplir el agua doméstica, porque desplazamos usos que no requieren la calidad potable. Me explico. Estamos recomendando que se prohíba terminantemente el uso del agua potable, como hacen muchos de los municipios en Puerto Rico, que sacan el agua de los hidrantes, esa agua es potable, para lavar calles y aceras. Sacan el agua de los hidrantes para el riego de los parques y las áreas verdes. Queremos que terminantemente se prohíba eso por ley, con multas y todo. Por otro lado, también estamos pidiendo que por ley se requiera que todos los campos de golf se rieguen con aguas usadas domésticas tratadas. Hay muchos lugares que ya lo están haciendo, y hay uno de ellos que hace 30 años lo hace y es completamente económicamente viable. ¿Por qué no se hace en otras áreas? También estamos recomendando que estas aguas usadas tratadas se utilicen para proteger a los acuíferos, como estableciendo unas barreras hidráulicas cerca de las costas, donde se inyecten estas aguas tratadas, vuelvo a enfatizarla, que entonces minimizan el impacto de la entrada del agua de mar, que la vamos a estar viendo y va a estar aumentando a medida que incremente el nivel del mar. Y eso, por ejemplo, ya lo estamos viendo en la zona sur de Puerto Rico. También podríamos reabastecer los acuíferos con aguas usadas tratadas. Todo esto no estamos reinventando la rueda, se ha utilizado con mucho éxito en el estado de Florida, en el de California y ahora en el de Texas. Así que estamos con recomendaciones que, como dijimos, no vamos a esperar a que venga una sequía para hacer recomendaciones, no vamos a esperar a que esté el plan y pase por todo el procedimiento de vistas públicas y vistas legislativas, y cada vez que tengamos algunas recomendaciones que hacer, pues así lo haremos. Así que ahora pasamos al periodo de preguntas. Sí, el doctor Méndez Tejeda quiere añadir algo. Entre las recomendaciones que tenemos ahí, que no hemos mencionado, pero ustedes la van a ver, está el reforestar las cuencas hidrográficas, y segundo, el problema que hemos tenido de los embalses. Los embalses nuestros solamente reciben una ínfima cantidad de lluvia, de la cual puede llegar a través de la corriente al lago. Por lo tanto, están a un nivel crítico en cuanto a sedimentos. Y eso implica que las aguas, lluvia que recibimos se pierden en su gran mayoría. Tenemos un episodio de sequía o de falta de precipitación, y desde que caen 2-3 pulgadas de lluvia hay que abrir la compuerta de los lagos. Por lo tanto, el asunto de la sedimentación de los lagos es bien importante. Y otra de las cosas que recomendamos ahí es, además, que en momentos de sequía haya que seguir pensando en la interconexión entre lagos y entre canales de riego. Hay canales de riego que ya están interconectados, y algunos lagos también lo están.
de manera que esas conexiones deben estar actualizadas para que en un momento en el cual vayamos a necesitar el recurso, poder mover ese recurso de un lugar a otro. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, quisiera saber que abundaran un poco sobre el reuso de las aguas tratadas. O sea, ¿se cuenta con ese tipo de infraestructura? ¿Qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que haría falta? Porque ese es una de las recomendaciones, ¿no? Por decirlo Sí. así, principales que tienen aquí en Con mucho gusto. 57. Ahora mismo, la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado tiene que brindar tratamiento a las aguas usadas por mandato de recursos naturales y de la EPA. Normalmente se remueven el 85% de los contaminantes. Hay como unas 11 plantas que remueven hasta un 90% para poder cumplir con las normas de calidad de agua del Cuerpo de Agua Receptor. Lo que habría que tratar es un % mínimo adicional para adecuar la calidad al uso que se le va a dar. O sea que es muy poco, porque ahora realmente estamos desechando unas aguas que han sido tratadas como mínimo un 85%. En cierto modo es un desperdicio. Tenemos que aprovechar esa agua. No sé si contesté su pregunta. Sí, es que estoy un poco quizás adelantándome a posibles peros que pongan el gobierno. Quisiera saber qué le puede recomendar el comité específicamente, de si es algo que ya hacen, pues que lo pueden entonces potenciar, es lo que está diciendo. Sí. Gracias. Yo creo que la pregunta es muy buena. Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de comentar el ingeniero Carl Soderberg. Le añadiría solo que el reuso de aguas también puede ser a gran escala, como se está mencionando, ¿verdad? A nivel isla, desde la conexión con las plantas de tratamiento y los sistemas de distribución, pero también lo puedes hacer a escala inmueble. Ejemplo, cuando nosotros hablamos de un centro comercial o de una escuela, la gran cantidad de agua que se utiliza es única y exclusivamente, la gran mayoría, para bajar los inodoros. En un momento en el que tenemos escasez de agua, en un momento donde estamos en sequía, es doloroso tener que bajar los inodoros con agua potable. Es la mejor calidad del mundo, con los mejores estándares, y el agua la más cara del mundo, porque le estamos pasando por todos estos procesos tecnológicos y de tratamiento. Entonces, inclusive con los sistemas de cosecha de agua de lluvia, te ayuda a ti a utilizar ciertos recursos para unos usos en los cuales no necesitas tener agua potable, porque los estándares no lo requieren. Nadie necesita un inodoro que sea de agua potable. Vayámonos a países donde realmente esto ahora mismo es un problema. Nosotros lo vamos a ver próximamente cuando entremos en las sequías otra vez, pero que estemos pensando que estamos comprando 5 galones en el supermercado y los estamos vaciando en el inodoro para bajarlo en momentos de sequía. Eso es lo que estamos haciendo. El agua más cara del mundo con los mejores estándares, porque son los que tenemos, estamos usándolo para eso. Entonces, el reuso puede ser desde el diseño de los inmuebles. Hay muchos lugares, y también que se está fomentando, en el cual el uso de los lavamanos, el uso de las lavadoras de platos, todo eso pasa a un sistema y un tanque en las escuelas, en los centros comerciales, en los aeropuertos, y de esos tanques es que se alimentan los inodoros, por ejemplo, y los urinales y todo el sistema de baños. Eso ya existe, eso es reuso de agua. Tú estás utilizando el agua con la que te lavaste las manos, jabón, el agua con la que utilizaste para fregar, los dishwashers también, lo conectas, lo pasas a un tanque y de ahí pasa al inodoro. Eso es reuso de agua también. Eso es algo que se puede exigir, al igual que se hace con los calentadores de agua solar. No es complicado, desde la concepción del diseño. Y si se tiene que remodificar lo que estamos haciendo hoy en día, también se puede hacer. Y eso también es reuso de agua. O sea que a gran escala y a pequeña escala hay un sinnúmero de maneras en las cuales lo podemos aplicar el principio. Pero cuando es a gran escala, se haría falta infraestructura adicional, que yo creo que un poco va en la línea de lo que plantea Adriana. Hace falta construir cosas y ya tú sabes que todo lo que conlleve inversión puede levantar una bandera de que no hay chavos, taca, pero depende se para que se use. Por ejemplo, se puede usar las aguas usadas tratadas de la AAA si se le da una cloración adicional, que no es muy complicado, para riego agrícola.
Y por ejemplo, existente. Y un buen ejemplo de eso es la planta de tratamiento de Santa Isabel, que colinda con unos grandes terrenos que se usan exclusivamente para propósitos agrícolas allí. Así que ahora, si tú quieres usar el agua para reabastecer acuíferos, sí les vas a tener que dar un tratamiento avanzado. A esa planta secundaria, pero quiero señalar que Acueductos ya tiene 11 plantas de tratamiento de aguas usadas que brindan tratamiento avanzado, que ahí pues se podría usar directamente para reabastecer acuíferos. O sea que depende para qué uso. Yo quisiera también preguntarle a Pablo, Pablo, tú mencionabas de la creación de alianzas hidrográficas. Me parece que eso es algo que no se ha planteado antes acá en Puerto Rico. ¿Cómo se hace eso? ¿Eso sería por ley? ¿Eso es voluntad? Pues mira, esa es tremenda pregunta. Yo lo haría por ley, por mandato de ley, que cada cuenca hidrográfica, tal y como están definidas en el Plan de Agua de Puerto Rico, aquellos municipios que se encuentren dentro de esa cuenca o tengan inherencia en la ordenación territorial de esa cuenca, tengan que tener un comité de manejo de cuenca hidrográfica, ¿verdad? Porque las decisiones que hace el municipio de Arecibo o las decisiones que hace el municipio de Utuado impactan la cuenca del Río Grande de Arecibo. Por lo tanto, si no hay armonización en las decisiones que estamos llevando a cabo, pues estamos impactando la misma cuenca hidrográfica y estamos remando en direcciones completamente opuestas. ¿Cuántas de las 57 cursos de acción requieren legislación a juicio de ustedes? No te tengo ese número ahora a la mano, pero te lo puedo buscar. La mayoría son la mitad, son las menos. Muchas de ellas van a requerir legislación, ¿verdad? Pero la mayoría no. No. Pero por ejemplo, en esta de las cuencas de alianzas de cuencas hidrográficas, sin duda, y esto existe ya, le llaman confederaciones en los Estados Unidos, también en Canadá, sobre todo en aquellos países en los cuales existen cuencas hidrográficas que transfieren fronteras, ¿verdad? En Estados Unidos con los estados, en Europa también con países. Por lo tanto, tú no puedes apropiarte del agua de aquel río que pasa a lo mejor por Francia y luego llega a Alemania, sino que aquí hay que tener una coordinación de esas aguas, ¿verdad? Lo hace Estados Unidos con los estados, lo hace Estados Unidos también entre México y California, y nosotros deberíamos hacerlo también entre los municipios. Son alianzas hidrográficas y eso hay que constituirlo. ¿Estas recomendaciones ya se le entregaron al gobernador o hay planes de entregárselas próximamente o a quién se le entregó esto? Estamos haciendo esto público. Perdónenme, Sí. hay un ruido horrible en la cocina. Vamos a poner el micrófono aquí, si son tan amables, cuando pasan de hablar uno al otro, muévanme mi micrófono, por favor. Estamos dando a conocer públicamente estas recomendaciones hoy y nosotros pues se las vamos a referir a los líderes legislativos y al gobernador tan pronto como podamos. Me gustaría saber que, no un tanto volviendo atrás, usted dijo que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tiene 11 plantas que brindan tratamiento avanzado que pudieran utilizarse para reabastecer acuíferos. ¿Podría explicar? Tiene tantas plantas en total, de esas tantas tienen, para uno entender de cuán preparados estamos para hacer eso o no. Sí, Acueducto tiene 51 plantas de tratamiento de aguas usadas. De esas, 6 dan tratamiento primario, 11 tratamiento avanzado, que prácticamente sacan agua potable. Y el resto es tratamiento secundario, que remueven el 85% de los contaminantes. Entonces, esas que dan el tratamiento avanzado, usted podría describir para beneficio del público en general, que la gente diga horror, ¿verdad? Agua usada, usarla para X o Y. ¿Cuán limpia queda esa agua y qué uso se le puede dar a un agua después de darle ese tratamiento avanzado? Explíqueme eso. Bien. Para empezar, aquí no estamos recomendando que se reusen las aguas para agua potable, ¿verdad? Para empezar por ahí. Pero sí se puede utilizar lo que sale de estas plantas de tratamiento avanzado para reabastecer acuíferos. ¿Por qué? Porque eso se inyecta y en el sistema del acuífero recibe un tratamiento adicional.
y cuando finalmente salga por un pozo, pues va a tener agua potable prácticamente, porque ya lo que está saliendo de la planta de acueducto están a nivel de agua potable, en tratamiento avanzado. Tratamiento secundario, pues le falta un poco más, porque remueve nada más que el 85%, pero aún así se pueden utilizar para riego agrícola. Y esto está avalado por la Organización Mundial de la Salud, por la FAO, y ellos establecen los parámetros que hay que cumplir para usarlo para agua de riego. Y ellos indican que el tratamiento secundario está bien para eso. Y by the way, eso se utiliza en California. Y el 40% de los vegetales y frutas de Estados Unidos salen de ahí. Y por lo tanto, posiblemente el 40% de los vegetales y frutas que nosotros comemos en Puerto Rico son de California. Estamos vivos y coleando. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quisiera preguntarle, no sé si Justin... Sí, pero este otro tema. Los fondos de recuperación que se supone que Puerto Rico reciba post desastre, ¿se podrían utilizar de alguna forma para adelantar algunas de estas recomendaciones que ustedes están haciendo? Y preguntar la línea de que yo pienso que algo de lo que ustedes están recomendando va a conllevar que se destinen fondos para poder implantar y ejecutar, sobre todo de si es infraestructura nueva, las campañas, etcétera, etcétera. ¿Hay posibilidad de que esos fondos federales que se supone que Puerto Rico reciba se utilicen de alguna forma para adelantar estas recomendaciones? Bueno, yo he implorado para que se usen parte de esos fondos para la recomendación que resaltó el ingeniero Méndez Tejeda, y es para sembrar los 144 millones de árboles que mató y destruyó el huracán María. Y eso es infraestructura verde. Y es clave porque es clave para reducir la sedimentación de los embalses, y vemos lo mucho que cuesta el dragado de los embalses. Carraízo creo que ya ronda por los 150 millones. Cuando lleguemos a Dos Bocas va a exceder los 300 millones. Y por otro lado, quería indicarle, perdí ahora lo que le iba a decir, también es clave para evitar la mortandad de arrecifes, porque el sedimento es puro veneno para los arrecifes, y lo que no se queda en los embalses va a la costa y allí mata a los arrecifes, que es de todos sabido que el 25% de la vida marina depende de los arrecifes. Y aparte de eso, nosotros, los residentes de esta isla, dependemos de los arrecifes porque son una barrera natural contra el oleaje en tiempos de huracanes. O sea, está claro, Recursos Naturales ha calculado que absorbe hasta un 90% de la energía durante los huracanes. Imagínense si no tuviéramos esos arrecifes. Pues en vez de parar la inundación en Ocean Park, llegaba fácilmente a la Valdoriotti de Castro. La pregunta de Gerardo, ¿me puedes pasar el micrófono también de segundo? A la pregunta tuya, sin duda, le añado rapidito a lo que comentaba Carl y luego paso a lo de las canalizaciones, que también se puede utilizar fondos para eso. La dinámica fluvial, la carga de sedimentos de los ríos, está en función de la capacidad de carga que tenga la velocidad del agua. Cuando nosotros tenemos embalses que se encuentran en el mismo medio del cauce, lo que hacen es atrapar sedimento, ¿verdad? Ese sedimento que se supone que se ha transportado durante todo el año, poco a poco, con el aumento y disminución del cauce, del caudal, pues no lo estamos teniendo en su manera natural. Así que lo que está ocurriendo es que tenemos que abrir las represas de golpe y aumenta la capacidad de carga, lo que aumenta la capacidad erosiva de esa agua. Y ese sedimento que se supone que luego alimente también nuestras costas y que se vaya depositando durante todos los llanos aluviales poco a poco, no está ocurriendo. Porque lo que está pasando es que está aumentando la capacidad erosiva, ¿verdad? Porque estamos abriendo las represas de golpe, como mencionaba Méndez Tejeda, por cualquier tipo de aguacero. Pero es porque el sedimento ya se encuentra en nuestros embalses. ¿Qué están haciendo en lugares como en Holanda? Pues mira, están cogiendo todo esto. ¿Qué vamos a hacer nosotros con estos sedimentos cuando los saquemos de los embalses? Necesitamos mucho sedimento en otras áreas, pero pediremos muy probable permisos de dumping y los estaremos tirando, muy probable, no lo tengo claro, y lo estaremos depositando en el océano. O sea que es sedimento que estamos perdiendo, rico en nutrientes, muy probable el suelo agrícola, ¿verdad? Lo estamos botando, literalmente. Eso es lo que está pasando o lo que va a pasar porque lo hemos hecho por mucho tiempo.
Y eso te cambia totalmente la dinámica. Una pregunta que estabas haciendo, el posible uso. Nosotros estamos hablando aquí de control de inundaciones también, de cómo cambiar la mentalidad para que ese control de inundaciones también nos ayude al manejo del agua, ¿verdad? Como los Smart Cities. Y todos los tipos de canalizaciones que se han construido y diseñado con concreto son diseños que nuevamente lo que están ayudando es a aumentar la velocidad del cauce, aumentar la velocidad del agua y sacar el agua lo más rápido del sistema, lo más rápido posible. Nosotros estamos promocionando los Nature-Based Solutions. Son todos aquellos sistemas en los cuales trabajamos con la naturaleza y tratamos de devolverle al río, a los cauces, su estado natural para que tengamos esa armonía, ¿verdad? Y eso viene con fondos de reconstrucción. Nosotros ahora mismo tenemos más de 12 ríos que están en listas para canalizarse, entre ellos el río Piedra. ¿Por qué no repensamos ese diseño y actualizarlo al siglo XXI y a los nuevos escenarios de cambio climático? No es el único. Hay como 12 ríos en Puerto Rico que van por esa línea. Y lo que vamos a hacer no realmente son modelos ni proyectos tomando en consideración el cambio climático. Así que sí se pueden utilizar y lo estamos recomendando, Nature-Based Solutions para esos cauces que están identificados, que están en lista para ser canalizados. Pero ahí le corresponde entonces a recursos naturales pedirle al cuerpo de ingenieros que lo haga de esa forma. Es correcto. Solo para añadir que en tu misma línea de pregunta, bajo fondos de mitigación, definitivamente hay oportunidades para el área educativa en términos de todo lo que tiene que ver con el tema del agua, y no solamente para el público general, sino también para escuelas y para centros, ¿verdad?, docentes, donde hace falta también el concienciar a la población sobre todas estas alternativas. Podría elaborar, para efectos del público nuevamente, que entiendan en qué consisten los Nature-Based Solutions para los ríos y en qué forma esto ayuda a conservar agua. Explíqueme eso. Sí, pues mira, los ríos tienen una morfometría muy particular, que son los meandros, ¿verdad? Y esos meandros son los que hacen que aumente o disminuye la velocidad del agua, ¿verdad? Estos meandros se van creando con aumento y disminución del caudal en su estado natural, ¿verdad? A medida de que nosotros estemos haciendo rectilíneos estos cauces, estamos quitándole la naturaleza o sus características naturales. ¿Cuáles son las características naturales? Pues tener vegetación, tener actividad biológica, organismos vivos, que también tenemos en todas estas áreas, tener vegetación ribereña, riparia en los casos de la zona de los ríos, todas esas características que le puedan devolver la naturaleza y su estado natural, por eso se llaman Nature-Based Solutions, a estos lugares. No hay una varita mágica, ¿verdad? Eso quiero aclararlo, porque eso va a depender de qué tipo de vegetación es la que se puede dar en cada uno de estos cauces, ¿verdad? No podemos decir, bueno, esto es un magic stick y tenemos one size fits all. No, eso es falso. Sino que a lo mejor lo que funciona para el Río Grande de Arecibo no funciona para el Río Grande, para el Río Piedras. O sea que no todas las canalizaciones están mal pensadas, es lo que usted quiere decir. Es correcto. Y otra, aquí esto lo van a canalizar en el mismo jardín botánico. Van a poner concreto. Eso es lo que viene en una de ellas. Vamos a perder todas estas vegetaciones que están asociadas al Río Piedras, ¿verdad? Eso es lo que viene en esas canalizaciones. Y en lugares urbanos, eso aumenta la isla de calor, porque estás aumentando la cantidad de concreto, lo que en contexto de cambio climático también es un riesgo, porque están aumentando las temperaturas. ¿Podrían...? Cuando Gerardo hacía la pregunta ahorita de si habían fondos para esto, pues, también está la parte de la sedimentación de los lagos. Hay fondos para disminuir esa sedimentación de lagos que está de los embalses. De manera que sí, ya para muchos de estos proyectos que estamos proponiendo, sí hay fondos. Y para otros, como decía hace un momento, solamente es cambiar la dirección de lo que ya tenemos. El asunto de la educación es cambiar la dirección que hemos llevado durante muchos años. De creer que somos ricos en agua y que no vamos a tener sequía en algún momento. Probablemente mucha gente esté ahora mismo preguntándose, ¿y por qué están hablando de sequía si está lloviendo casi todos los días? Pues gracias a ello es que tenemos cada vez que pasan 3 semanas sin llover, una sequía. Cuando Pablo hablaba ahorita del agua, de lo costosa que es, pues claro que es costosa. Si lo que me llegan son 4 galones de cada 10 que salen, pierdo 6 en el camino. Y si de esos 4 yo la cojo para echárselo a un inodoro, el agua está saliendo mucho más cara que la Coca-Cola.
Yo quería Pregunta. que me hablaran un poco del en el subtítulo de conservación de agua. Hay uno que habla de establecer en los hogares y las escuelas el sistema Water Sense, que no sé si eso... estaría bueno. Cógeme ese sonido. Exacto. Sí. Este es un programa que desarrolló la EPA y está requete probado en Estados Unidos e inclusive se implantó en la Ciudad de México. Y es un programa dirigido a los hogares donde, por ejemplo, el inodoro que normalmente gasta 5 galones cada vez que se baja, pues se reemplaza por uno que usa 1.2, 1.3. Y acuérdense que en muchos hogares hay más de un inodoro. Más entonces la lavadora que normalmente requiere 40 galones por tanda, pues hay ya unas lavadoras que hacen el mismo trabajo, la misma limpieza, pero con 14 galones. Y entonces hay también lavadoras de platos, aquellos que tienen el lujo de tenerlas, pues que también usan mucho menos agua. Y también los pisteros que se ponen en las duchas, en las piletas, en los lavamanos. Si se usa todo eso, está probado que uno reduce el consumo de agua en un 40% en cada casa. Y si tuviéramos el privilegio que en todos los hogares de Puerto Rico se hiciera, estuviéramos ahorrando el equivalente, yo hice los cálculos, a 2 veces lo que produce Carraízo todos los días a nivel isla. O sea que vale la pena invertir, y es una de las alternativas donde la persona no solamente va a estar haciendo una aportación a la conservación de agua, sino también a su bolsillo, porque entonces le va a pagar un 40% menos, o sabrá Dios si más, porque baja de los niveles que establece Acueducto para el pago de tarifa. O sea que a nivel de residencias, obviamente eso es responsabilidad de individuo, pero el gobierno también lo podría implementar pues en las escuelas, en los edificios públicos. Bueno, yo voy más. Si yo fuera el gobierno de Puerto Rico, yo subsidiaba esos cambios, como se hizo en Nueva York y como se hizo en Ciudad de México. ¿Por qué? Porque es mucho más costo efectivo hacer eso que construir una nueva represa. Y en el caso de lugares, como mencionaba Pablo ahorita, de centros comerciales, por ejemplo, imagínate cuánta agua podría recolectar, por ejemplo, los techos comerciales de Plaza de las Américas. Y evitaría en gran medida parte de la inundación que se produce en toda el área ahí del Matadero y toda esa zona, porque cuando cierra, cuando contribuye con toda esa cantidad de agua que cae en toda esa cantidad de pavimento que hay, pues obviamente va a obstruir la entrada de agua del río Piedra y de los otros ríos que van a contribuir bastante a la inundación de Puerto Nuevo y de toda esa zona. De manera que esa agua se pudiese recolectar en los techos, pudiese usarse para lavado de carro, pudiese usarse para los inodoros y para los jardines. Se puede usar, no tiene ni siquiera que ser tratada el agua lluvia para esas 3 cosas. Por lo tanto, son soluciones que están a mano, que nosotros no la hemos visto o no la hemos querido ver, porque entendemos que somos ricos en agua en sí. Hay gente que entiende que somos ricos en agua y no tenemos un recurso inacabable. De igual manera, yo pienso que, como comentaba acá, el gobierno puede incentivar estos tipos de instrumentos. El NRCS lo incentiva para los agricultores y se les está proveyendo unos grants para que puedan diseñar los sistemas de cosecha de agua de lluvia. Yo creo que el gobierno de Puerto Rico, como mencionaba el ingeniero Soderberg, al igual que hizo el estado de Nueva York, pudiera de alguna manera incentivar el uso de estos sistemas, porque sale mucho más barato y más efectivo que, quizás como mencionaban, construir nuevos embalses, ¿verdad? Y tienen utilidades múltiples, desde control de inundaciones hasta manejo de la sequía. Así que los sistemas de cosecha de agua de lluvia se pudieran visualizar como algunas de las estrategias efectivas para mejorar el manejo de agua en Puerto Rico. Yo quisiera preguntar sobre la recomendación de reducir la pérdida de agua en acueductos del 60 al 17. Esto es un problema que se ha mencionado, bueno, año tras año se habla de que esto es un problema grave.
Pero específicamente la recomendación, ¿en qué consiste la recomendación de reducir? ¿Eso se haría a través de nueva infraestructura, de reparar la infraestructura existente? ¿Cómo llegamos a ese 17% que entiendo es el estándar mundial? Pero ¿qué tiene que hacer la autoridad para llegar a ese por ciento? Porque todos los directores de acueductos prometen reducir eso y la realidad es que poco o nada se ha hecho. ¿Qué tiene que hacerse específicamente? Pues mira, yo te voy a dar la primicia que el próximo 6 de abril la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado va a estar llevando a cabo un evento en la sede del Colegio de Ingenieros dedicado exclusivamente a este tema, de cómo ellos van a bajar la pérdida de agua. Pero lo que se hace es, hay varias formas de hacerlo. Uno es que se estudia un área en particular sabiendo lo que debe ser el consumo normal del agua y tan pronto tú detectas que hay un consumo anormal, pues eso te indica que hay una pérdida y entonces empiezas por medición de presiones determinar dónde es que está ocurriendo la pérdida. Y quiero decir que la pérdida mayor no es los chorros de agua, los salideros que tú ves, eso es como el punto alto del témpano de hielo. El 90% es lo que no se ve y puede ser desde que dos tubos no están adecuadamente unidos o que haya un tubo que se haya roto pero que el agua no llegue al tope, o inclusive que un tubo por corrosión tenga múltiples hoyitos, pero como es un tubo largo, pues se excede. También se han detectado pérdidas como por ejemplo, si ustedes a cada rato ven como unos tanques inmensos de la autoridad en unos montecitos, por lo menos en el área metro, pero también fuera del área metro, ha ocurrido que la válvula de boya se queda abierta y sigue botando agua hasta que venga la próxima inspección. Entonces se están tratando de instalar unos sistemas telemétricos que constantemente monitoreen esos tanques y tan pronto tú veas un liqueo lo puedas atender inmediatamente. O sea, y de nuevo, no es tecnología de avanzada, esto existe hace tiempo ya, es tener la voluntad de hacerlo. Y yo te puedo decir que en mis conversaciones con la nueva presidenta de la AAA, ella me ha dicho y me ha asegurado que es su prioridad número 1. Y el 6 de abril estoy seguro que te van a invitar y ahí te van a dar el detalle de cómo lo van a lograr. Ustedes habían emitido unas recomendaciones el año pasado sobre la zona marítimo terrestre, tengo entendido. ¿Alguna de esas recomendaciones han tenido alguna actualización de parte de Fortaleza? ¿Le han dicho sí, mira, el gobernador aceptó 87 sí, pero, de esas, y ya la Secretaría de la Gobernación se reunió con las agencias para pedir que cumplan con esas recomendaciones. Las 16 que él mandó a estudiar, todavía nosotros no hemos tenido un feedback de la Fortaleza, pero no quiere decir que están descartadas. Pero, o sea, me dijo que 87 fueron acogidas de las que de 103. ¿Le han ofrecido algún timeline, alguna fecha estimada que se van a poner a comenzar a trabajar con eso? ¿O? Lo que tenemos es que hubo esa primera reunión a nivel de la Secretaría de la Gobernación con los jefes de agencia, que le pidió que le indicaran a ella cómo es que van a cumplir. Ahí es que vamos a averiguar cuando le traigan el plan de cumplimiento. Pero se están tomando medidas, por lo menos. No, claro, lo que me preocupa es que entonces tarden con esa y por ende tarden implementar algunas de las que están presentando hoy. ¿Ven eso? Bueno, pero nosotros le daremos seguimiento. Y ustedes se van a enterar por la prensa y le pedirán cuentas también a los ejecutivos. Además van a agencias distintas. Sí. De las complejidades que hay en esto es que son muchas las agencias encargadas. A veces pensamos que agua, yo creo que lo mencioné anteriormente, es únicamente acueductos o recursos naturales. La realidad es que tú tienes más de 15 agencias que tienen inherencia sobre el agua en Puerto Rico cuando tú hablas de la calidad, la disponibilidad y la distribución. ¿Verdad? Son un montón de agencias.
Y lo mismo pasa con las COAs que preguntaste de las zonas costeras. Son sobre 26 agencias entre estatales y federales que tienen inherencia en la zona costera de Puerto Rico. O sea que esa reunión que habrá hecho Fortaleza con las agencias para que le den seguimiento a estas 87 cursos de acción que fueron acogidos por el gobernador es muy importante, porque está diciéndole, pues bueno, estas son las sugerencias que ha hecho el comité. Yo quisiera que ustedes ahora me diseñen y me digan cómo van a atender cada una de estas recomendaciones. O sea que ahora lo que corresponde es pues ver cómo cada una, porque la complejidad pues es grande, pero vamos a dar el espacio, se sometieron. Vamos a esperar que nosotros también podamos escuchar qué ha pasado con eso, y ustedes mismos, como mencionó Carl, con el agua pasará lo mismo. Cada agencia tiene su propia responsabilidad. Yo solamente quiero añadir que aquí hay un aspecto también de responsabilidad individual, ¿verdad? Cada uno dentro de nuestra comunidad, hay líderes comunitarios, hay presidentes de juntas de condominios, tenemos en los centros comerciales, tenemos los directores de escuelas, cada uno operamos dentro de nuestras áreas, y ahí también hay que llevar esa concienciación y esa responsabilidad social de cómo en las cosas que nosotros estamos haciendo redundan en un beneficio para Puerto Rico. Claro está, las agencias de gobierno tienen al fin y al cabo una prioridad enorme, porque ellos son los que determinan la política pública, la ejecutan a nivel municipal, estatal, con los cumplimientos federales, pero hay que seguir recabando en la educación personal, y por eso yo pienso también que dentro de todos estos aspectos, que tengamos ciertamente el apoyo de la política pública y el apoyo de gobierno, pero también hay que estar seguros que cada uno en sus casas entiende esa responsabilidad que cada uno tenemos, desde la compra de nuestra propiedad, desde donde la ubicamos, desde lo que nosotros hacemos en nuestros alrededores. Es extremadamente importante porque no estamos aislados, pero a la misma vez somos independientes en cómo nosotros vamos a sobrevivir eventos catastróficos. Más allá de lo que nosotros estamos hablando del uso del agua, los eventos catastróficos es parte de lo que trae el cambio climático, y un evento catastrófico puede ser un huracán catastrófico, puede ser categoría 4 o 5, pero también pueden ser sequías prolongadas y frecuentes, y igualmente eventos de lluvia extremos. Ya nosotros conocemos, por ejemplo, el evento de lluvia que tuvimos de 16 pulgadas en el área de Tuabaja hace unas semanas o meses atrás. Si eso hubiera ocurrido específicamente en el área de Utuado, posiblemente la magnitud hubiera sido mayor que lo que ocurrió en Tuabaja, porque eso fue en el área costera. Pero si tú hubieras cogido ese evento de lluvia en la parte alta de la montaña, esas 16 pulgadas hubieran traído mayor destrozo a comunidades en Arecibo, en todas esas comunidades que están a lo largo de los ríos. Así que aquí hay un aspecto de vulnerabilidad a inundaciones y sequías que tienen que considerarse, y tenemos que entender cuál es nuestra participación dentro del sistema también. En la línea de Justin, de cosas pendientes, yo quisiera preguntar sobre el plan. Ustedes, yo creo que todos dijeron que lo que están presentando hoy, más las recomendaciones sobre la zona, no constituyen el plan de mitigación, adaptación y resiliencia que se supone que ustedes entreguen por ley. ¿Cuál es el estado del plan? Sé que estaba retrasada por la contratación del personal experto, y ahí me había quedado yo, pero ¿cuál es el estatus del plan? Bueno, sí, abundando sobre lo que decía Carl, voy a responder tu pregunta ahora. Decía Pablo, las agencias concernidas, por ejemplo, no solamente la AAA, está la Autoridad de Energía Eléctrica, está RNA, está Agricultura, hay varias que están concernidas dentro de estos cursos de acción que hay que ejecutar. Hay varios. En cuanto a la pregunta de Gerardo, sí, nosotros esperamos tener el plan de acción de mitigación, adaptación y resiliencia para el verano del 2023. Ya hay gran parte del personal que está contratado, entre ellos está el señor Calo, que está al lado tuyo, que está trabajando con nosotros, de manera que ya hay personal que está trabajando con nosotros. Estamos bastante adelantados, hay algunos temas que están bastante adelantados, porque son alrededor de 10 o 12 temas que estamos trabajando. Y algunos de ellos ya bastante adelantados, otros están comenzados, pero estamos trabajando en el plan, y hemos sorteado ya los problemas, gran parte de los problemas que ha habido de la burocracia para contratar el personal, pero estamos trabajando en ello y continuamos activamente trabajando en el plan.
a pesar de que comenzamos con la pandemia, con todos los problemas que habíamos comenzado. Pero continuamos activamente en ese trabajo. Quería añadir que, solamente para abundar, que ahora a principios de abril vamos a tener una vista pública virtual donde vamos a someter a la consideración del público el bosquejo del plan, porque desde el principio hemos dicho que no queremos llevarle al público un borrador casi final del plan, cuando casi no se puede cambiar, sino queremos iniciar, mira, este es un borrador aprobado por el comité, danos tus comentarios de qué temas adicionales tú quieres que se incluyan, cuáles tú quieres que no se incluyan, y de ahí entonces pasamos a la próxima etapa, que es preparar el primer borrador. Sí, efectivamente quería comentar eso y añadirle de que yo quisiera que de alguna manera u otra se comente, yo creo que yo lo he dicho en muchos foros, fue muy ambicioso cuando la ley trató de que en un año hacer un plan tan complejo como este, que es multisectorial, incluye energía, incluye agua, incluye agricultura, salud, educación, infraestructura, transporte, ¿verdad? Es extremadamente complejo. No existe un plan de manejo ni de agua, ni el plan de manejo de zonas costaneras que se haya hecho en un año, y mucho menos en un año pandémico, ¿verdad? Podríamos haber cumplido entregando quizás algo, por decirlo así, muy chapucero, ¿verdad? Pero no con la calidad que amerita. Para que tengamos una idea, a nivel federal también se está haciendo el National Climate Assessment, y los federales no tienen 3 años para hacerlo, ¿verdad? 2 años y medio para ser exacto. En Puerto Rico se dio un año. Un año. Imposible. En un año pandémico y sin recursos. La cantidad de recursos que asignan las agencias federales para que se lleven a cabo los informes, los climate assessment por regiones, es una barbaridad en términos de ayuda. Nosotros no cobramos, ninguno de nosotros voluntarios, en los informes federales también, pero quiero aclarar que esa complejidad ha hecho de que se haya hecho muy cuesta arriba poder haber arrancado y poner en la posición en la que estamos ahora. Estamos en una mejor posición, ya tenemos personal contratado, vamos a tener las vistas públicas, ya arrancamos literalmente. Así que, pero tuvimos muchos encontronazos y muchos contratiempos al principio. De paso, tal y como fue diseñada la ley, fue extremadamente ambiciosa tratar de hacer un plan tan grande como este y tan importante como este en un año, y en un año donde las prioridades como país cambiaron. ¿Cuáles eran las prioridades en el 2020? Seamos honestos, el COVID. Todos nos encerramos, no se hablaba de más nada que del COVID, ¿verdad? Las prioridades cambiaron, se detuvo, no por nosotros, sino por la dificultad que había de poder llevar a cabo este tipo de actividades. No teníamos ni permiso de hacer vistas públicas virtuales. No había forma, no había ley, la ley no lo permitía. Por lo tanto, ¿cómo nosotros íbamos a hacer vistas públicas para arrancar con un plan que queríamos incluir a la sociedad y a los tomadores de decisiones y a las comunidades desde el inicio, sin tener una ley que habilitara que podíamos hacer vistas públicas virtuales? Eso era impensable, no se podía. Después se logró hacer. Por lo tanto, habían ciertas cosas que quisiera que quede claro, ¿verdad? Porque es una manera de cómo contextualizar de cómo con estos contratiempos el comité ha tenido que ir trabajando, ¿verdad? Y de nuevo, creo que hoy en día ya estamos en una mejor posición. Como mencionó el ingeniero Carl, estaremos haciendo ya las primeras vistas públicas, estaremos recibiendo los comentarios por escrito, y eso pues se seguirá llevando a cabo para seguir continuando trabajando con el plan. Hemos cumplido con cursos de acción, con zonas costeras, ahora con agua. No es el plan, pero sin duda enriquecerán la información que de una manera u otra también van a estar insertadas en el plan. ¿Okay? Sí, solamente matizar que lo que vamos a hacer es una vista pública a final de este mes de abril, y esa vista pública son para el bosquejo del plan. Luego vendrán vistas públicas para el plan. Por lo tanto, lo que estamos tratando de hacer un plan que sea inclusivo, que todo el mundo pueda participar, las comunidades, la prensa, todo el mundo pueda participar y dé su opinión sobre el plan. Porque luego de ejecutado y aprobado el plan, ya por los distintos organismos, Cámara, Senado y firmado por el gobernador, entonces sí será la hoja de ruta del gobierno para trabajar con el plan de adaptación, mitigación y resiliencia al cambio climático.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos Buen día. y gracias por